¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si pueden apreciar ahí mi presentación. Sí, se ve, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer ya es, bueno, una horita de clase. Vendría a ser lo último correspondiente a la tercera práctica calificada. Básicamente la parte de generación hidroeléctrica, que es la que vamos a tocar en este punto, en esta parte del curso, ¿no? La tercera práctica básicamente vendría sobre centrales hidroeléctricas, cerrar, ¿no? Para ya la última porción eh, de las clases, ver solamente centrales renovables, ¿no? Fundamentalmente solares y eólicas, que es básicamente lo que nos atañe. Ya hemos venido hablando, y acá, digamos, disculpen que mezcle un poco los conceptos, ya hemos venido hablando de las ventajas y también las desventajas que tienen las centrales renovables. Lo hemos visto en clase cuando hemos tenido reuniones presenciales en la universidad, ¿no? Y ahí hemos visto, bueno, que si bien es cierto, tienen en este momento, pues, las centrales renovables no convencionales, las eólicas, las solares fotovoltaicas, una gran ventaja económica, ¿no? Que seguramente va a seguir mejorando con el transcurrir del tiempo. Tienen algunas complicaciones técnicas, ¿no? Que generan todavía la problemática de no poder confiar únicamente en este tipo de fuentes, sino que además necesitamos otro tipo de fuentes que tengan la característica de contar con mayor firmeza, de contar con mayor eh, presencia, que puedan ser gestionables y que puedan estar de manera permanente disponibles para el sistema eléctrico, de modo que no vayan a suceder, ocurrir situaciones como las que ya hemos conversado, ¿no? Ya les he mostrado, ya les he mencionado en clase, ¿no? La situación que atraviesa actualmente Alemania, que ha pasado también con Texas. Y una de estas tecnologías, digamos, convencionales y aprobadas, pero que además es renovable, no es la generación hidroeléctrica. Entonces, la generación hidroeléctrica cumple con las dos cosas. No contamina, por un lado, y además es gestionable, y además permite almacenamiento de energía. Las baterías actualmente no son una alternativa, digamos, viable en términos o en el sentido que nosotros querríamos, porque lamentablemente son bastante costosas por ahora, ¿no? Y la mejor batería que existe en este momento y que viene existiendo en los últimos 100 años es el almacenamiento de energía a través de embalses. Entonces, eso también nuevamente es una central hidroeléctrica, ¿no? Forma parte de una central hidroeléctrica y nos viene a decir que todavía, bueno, parte de estas tecnologías convencionales tienen ventajas competitivas, al menos desde el aspecto técnico, por el lado de la gestionabilidad, de la predictibilidad, como es el caso de las hidroeléctricas, y también por el lado económico, como es el caso de los embalses, con respecto al almacenamiento energético, ¿no? Entonces, teniendo estas dos cosas, el análisis, el estudio de las centrales hidroeléctricas ya surge, digamos, como algo importante, como algo relevante, como algo que tenemos que hacer, porque es una tecnología que por más que las centrales renovables no convencionales tengan una penetración importante, no van a eliminarse, ¿no? De todas maneras vamos a continuar con la generación hidroeléctrica. Probablemente las renovables vayan a reemplazar a la generación termoeléctrica en el futuro, digo, ¿no? Actualmente no lo pueden hacer, pero la generación hidroeléctrica seguirá estando disponible y probablemente permanezca siendo una alternativa viable y bastante valiosa para los sistemas eléctricos por los próximos años, ¿no? Por la próxima decena de años. Entonces, lo que nos había quedado como pendiente era revisar la parte 3 de las centrales hidroeléctricas. Habíamos llegado hasta el punto en el cual podíamos escoger el tipo de turbina, ¿no? A través de una evaluación que se denomina velocidad específica. Yo les digo desde el primer punto, desde el primer momento que ya para la tercera práctica, que se las voy a dejar este día sábado, para que me la entreguen el domingo,
Les voy a dejar que ustedes escojan cualquier tipo de central hidroeléctrica del sistema, ¿no? Y que puedan determinar si es que las características de diseño, de dimensionamiento de estas centrales corresponde al criterio de velocidad específica, ¿no? Esto, digamos, como una primera pregunta, porque después van a haber otras más. Ustedes ya han visto ya mis prácticas, por eso no me gusta hacer prácticas domiciliarias, porque se tienden a ser muy largas y son, así como son largas para ustedes, para que puedan desarrollarlas, también se hacen largas para mí, para poder corregirlas, porque no solamente tengo que corregir una, tengo que corregir todas las 30 y tantas prácticas de ustedes, ¿no? Y eso se me torna complejo, se me torna difícil. Yo prefiero hacer prácticas en la propia universidad, porque es mucho más sencillo, es rapidito nomás. Además es en físico, es un poco, de repente soy un poco antiguo, ¿no? Pero estoy más acostumbrado a corregir en papel que corregir en una computadora. Eso también es un poco fastidioso. No, pero bueno, ya les he ido adelantando, pues una de las preguntas, ¿no? Ya el resto más tarde se las paso para que me puedan pasar la práctica ahora el día domingo. Este, lo que vamos a ver en esta ocasión es básicamente el modelamiento de la central hidroeléctrica. Ya hemos hablado de hidrología, yo creo que hemos desarrollado bastante bien todo ese tópico, no solo a lo largo de la clase anterior, sino de clases anteriores también, donde hemos hablado de la importancia de contar con una hidrología con una consistencia estadística importante, con mucha data, ¿no? De cómo la data se va agrupando, cómo la data se va también separando para tener el concepto de excedencia hidrológica y todo ello. Hemos hablado también del diseño de la central, de los diferentes tipos de centrales que hay. Hemos hablado del mantenimiento, hemos hablado del mantenimiento de los embalses, hemos hablado del mantenimiento de las propias centrales en sí mismas, ¿no? Muy a grosso modo, evidentemente, esto no es un curso especializado en centrales hidroeléctricas o termoeléctricas o cada una de las tecnologías, sino es un curso general, ¿no? Lo que se trata de hacer es mirar de manera general todos estos tópicos. Como digo, ya hemos visto el tema de mantenimientos, el tema de diseño y el tema de hidrología. Y nos falta ahorita el tema del tópico importante que es el de modelamiento, cómo modelar una central, cómo podemos nosotros comprender el funcionamiento de una central, ¿no? Y básicamente nosotros tenemos dos tipos de centrales. Una central hidroeléctrica de pasada, que es una central que no cuenta con almacenamiento, que no cuenta con un embalse, ¿no? Este tipo de centrales lo que van a tener es una toma, va a tener su toma, su desarenador, su decantador, su aliviadero, todo ello, pero no va a tener un embalse previo, ¿no? Entonces no va a poder almacenar energía. Simplemente va a producir electricidad conforme hay disponibilidad de recurso hidráulico en la cuenca, ¿no? Esta disponibilidad hidráulica lo que nos hace básicamente es tomar eh, esa agua que haya, digamos, en el río, ¿no? A través de la toma y llevarla por el túnel de conducción, luego ir a la casa de máquinas y turbinar el agua. Acá básicamente lo que vamos a tener es un modelamiento por un par de factores, ¿no? El factor altura, que va a ser un valor constante, ¿no? No tenemos variaciones de altura porque la toma va a estar en un solo sitio, no va a tener variaciones ni niveles diferentes, ¿no? La altura va a ser la que es. Va a haber un determinado caudal y eso se va a multiplicar por una variable, por un factor, ¿no? Una constante, mejor. Entonces, el modelamiento de la central hidroeléctrica pasada es bastante sencillo, hay una altura constante, un caudal que va a ir cambiando dependiendo de la disponibilidad hidráulica ¿no? Y una constante. Ese es el modelamiento de la central pasada, muy sencillo. Tenemos la otra, que es la central de regulación, que es la central importante, que es la central, digamos, que permite este almacenamiento energético, que es la que permite que nosotros podamos empuntar la generación hidráulica para las horas de punta, usarla de la manera más óptima posible en los momentos en los cuales estamos en el periodo de estiaje, ¿no? Y, digamos, tiene una infraestructura un poco más, que requiere mayor inversión, ¿no? El embalse tiene un costo importante.
Y acá entramos en la dicotomía de la altura, porque en la central hidroeléctrica pasada era única constante, ¿no? Mientras que acá podemos tener hasta dos alturas, ¿no? Una altura uno, que es con respecto al espejo de agua, el espejo de agua del embalse a el punto de turbinamiento de la central. Y altura que vendría a ser la altura entre el nivel de toma y la casa de máquinas, ¿no? Entonces tenemos dos alturas. Pero nosotros debemos tener en altura que debemos considerar para nuestros análisis es básicamente la altura con respecto al espejo de agua. Porque el, el nivel de energía potencial que almacena el agua va a ser tomado, va a ser referido sobre este espejo de agua y no soma, ¿no? Lo cual nos lleva a una situación bastante interesante. La situación en la cual la altura de agua, que es variable, porque nosotros vamos a administrar almacenamiento en el embalse, va a ir variando. Entonces yo voy a tener una altura totalmente variable en el tiempo entre el espejo y la casa de máquinas. Entonces yo voy a tener una altura también variable para la fórmula de cálculo de la potencia que puede traer una central. Y entonces yo voy a tener una potencia variable a pesar de que puede tener el mismo caudal. Es decir, si el caudal de diseño de esta central es de 100 metros cúbicos por segundo, yo voy a tener una potencia si es que la altura es máxima y voy a tener una otra potencia distinta con 100 metros cúbicos por segundo que la altura es menor. No, van a haber diferentes niveles de producción, diferentes niveles de potencia producida. ¿Ok? ¿Eso por qué se da? Porque la energía potencial almacenada en el agua es una cuando estoy acá y otra cuando el espejo de agua está a este nivel. Entonces, en una central hidroeléctrica pasada yo no puedo de buenas a primeras aplicar la fórmula clásica de 8.35 por Q por H, porque el H es una constante en una central hidroeléctrica pasada, pero en una central hidroeléctrica de regulación con embalse no es una constante, entonces no puedo ponerle un H directamente. Es una función que voy a tener. Una función que puede venir como consecuencia de un modelado con respecto al embalse, que vamos a ver más adelante. Entonces yo para modelar la producción en una central hidroeléctrica de regulación puedo aplicar directamente el 8.35 por H por Q, donde H, la altura neta, es una altura constante, porque no lo es, porque en este caso de centrales, la altura es una variable, una cantidad que va a ir variando en el tiempo dependiendo del nivel de almacenamiento en mi embalse. ¿No? Entonces, el nivel de embalse, que va a ser HH, puede ser modelado con esta fórmula. ¿No? Una fórmula que tiene incluso hasta un nivel 4, pues un polinomio de cuarto grado, donde este X es el volumen de agua acumulado en el envase, ¿no? Entonces, esta altura no es un valor que yo voy a colocar puntualmente. Si yo quiero hacer un análisis de la conducta de mi central hidroeléctrica, tengo que tomar en cuenta entonces el nivel del embalse y este nivel del embalse va a salir como consecuencia de analizar el nivel de almacenamiento de la represa del embalse, ¿no? ¿Y cómo se realiza ese análisis? Se realiza a través de una eh, modelación, de un modelamiento con un polinomio de cuarto grado, de cuarto orden. Y cada uno de estos coeficientes que van asociados a cada una de las variables con diferente orden de potencia va a ser un coeficiente propio del embalse en el cual estemos desarrollando la actividad. Es decir, cada embalse va a tener su propia característica. Y no solo eso, sino que cada embalse va a tener su propia característica y esa característica podría variar de realizarse o no batimetrías. Lo que vimos en la clase anterior. Una batimetría, ¿qué cosa es? Un proceso para poder realizar el cálculo de la capacidad de almacenamiento de una represa. No, la batimetría lo que hago es analizar la capacidad de almacenamiento.
Conforme van quedándose sólidos en suspensión en el embalse, lo que va pasando es que se va acumulando tierra, se van acumulando sólidos que conforme va pasando el tiempo van compactándose y ese compactado va quitando nivel o volumen de almacenamiento. Ese volumen de almacenamiento al cambiar, cambia también esta ecuación, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es que esta ecuación yo la puedo definir para un primer instante de operación de la central, pero conforme vaya pasando el tiempo, esa ecuación puede cambiar dependiendo de que haga o no diferentes tipos de mantenimientos o de purgas en los embalses. ¿Ok? Ahora, el volumen de almacenamiento del embalse va a variar porque existen determinados niveles que hay que tomar en cuenta. ¿No? Este es, por ejemplo, una vista de perfil de un embalse, ¿no? Donde la casa de máquinas se encuentra directamente. Probablemente sea un embalse muy, muy, muy alto, con grandes volúmenes de agua, ¿no? Tipo turbina Kaplan, cosa que no hay acá, pero digamos nos puede servir de referencia para ver los diferentes niveles de almacenamiento. Lo que podríamos poner acá en lugar de la casa de máquinas, y lo cual no es típico del Perú, sino poner ahí la zona de toma, podríamos decir que acá estaría la toma, ¿no? Y todo lo que está por debajo de la toma es un volumen muerto, un volumen que no vamos a utilizar. El volumen útil se encontraría entre la zona de toma, un poco más arriba de la zona de toma, porque si nosotros consideramos que el volumen útil a la toma, ahí tenemos problemas de presión. Entonces, el volumen útil llega hasta más arriba de la toma, poco más arriba de la toma. El volumen útil podría ser desde poco de la toma hasta el nivel de altura máxima o de altura típica. Hay una altura máxima operativa, ¿no? Y hay una zona de cresta, pero nosotros jamás podemos llenar una represa hasta el máximo, hasta el punto de tope, casi con la cresta, sino que tiene que haber un nivel de seguridad más abajo, ¿no? Un volumen de seguridad que no se puede violar. Y más acá, en esta zona, nosotros vamos a tener justamente por eso las compuertas superiores para dejar pasar el volumen de recurso hidráulico excedente. Ese se va, ¿no? Entonces voy a tener mi volumen muerto, mi toma, más arriba de mi toma empieza mi volumen útil hasta el nivel máximo del que puedo llenar. Luego del nivel máximo hay una zona de seguridad hasta llegar a... Nunca voy a poder llenar esto, porque acá puedo generar fuerzas de tensión que pueden dañar la integridad del embalse. Entonces, el constructor, el contratista de la instalación nos va a decir, hoy pueden llenar hasta este punto máximo, ¿no? Cuando vean que está viniendo demasiado recurso, agarran y abren las compuertas superiores para dejar pasar. Y ahí es donde se eliminan los excedentes. ¿Ok? Eh, existen varios tipos de caudales, ¿no? El caudal natural, el incremental, el regulado. El natural es como que no hubiera absolutamente nada de la zona, ¿no? El regulado es el caudal que nosotros administramos. Es decir, si una cuenca tiene diversas represas, diversos embalses, y la administración de esa represa hace que soltemos agua en determinados momentos, que podamos turbinar o no turbinar el agua, dependiendo de la gestión del operador, todo eso nosotros lo llamamos caudal caudal regulado, ¿no? Porque es un caudal que ya está bajo una supervisión humana, ¿no? Hay una intervención humana en la administración de los caudales de la cuenca. Lo que nosotros tratamos de obtener cuando hacemos los cálculos, digamos, hidrológicos de la cuenca es el caudal naturalizado, ¿no? Sabemos que hay un caudal regulado, porque toda la cuenca ya tiene una serie de embalses a lo largo de su discurrir, pero nosotros tenemos que hacer cálculos matemáticos para que eliminemos virtualmente esos embalses y calculemos cuánto sería el caudal que hubiera aparecido de manera natural o caudal naturalizado de no existir estos embalses, ¿no? Entonces, cuando el COES, por ejemplo, nos pide, oye, pásame el estudio hidrológico de tu cuenca, lo que nos está pidiendo es el estudio hidrológico de caudal naturalizado, no el regulado, porque generalmente ya las cuencas ya tienen una serie de embalses a lo largo de su área de influencia,
¿no? Entonces, tienen que hacerse cálculos matemáticos para quitar virtualmente esos embalses y presentar el caudal que hubiera habido si es que no hubiera existido un conjunto de represas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay cuencas en el Perú que no tienen represas, entonces ahí simplemente es el resultado de medición, pero las cuencas más importantes, las cuencas donde hay pues un volumen importante de agua y han sido aprovechadas, ¿no? Y esas pues sí tienen que naturalizarse. La función de generación, el modelado de una central hidroeléctrica es la aceleración de la gravedad, el peso específico del agua, eficiencia de la turbina, que la vamos a ver ahorita y la vamos a analizar al detalle, el rendimiento del generador, la altura del salto, es una variable que podemos llamarla también que sea una función, eso puede ser, ¿no? Dependiendo del modelamiento que tengamos, el caudal, que va a ser un caudal variable, y determinada constante. Entonces, esta vendría a ser la ecuación, ¿no? Esto, como digo, es un poco diferente al 8.35 por caudal por altura que conocemos habitualmente, que eso es una simplificación de esto, ¿no? Esta es una ecuación, digamos, un poco más detallada, específica. ¿Y por qué es más detallada, específica? Porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la altura va a ir variando dependiendo del volumen almacenado en el embalse, y hemos visto que eso vendría de una ecuación cuadrática, un polinomio de cuarto orden, no cuadrática, sino polinomio de cuarto orden, ¿no? Pero además tenemos que tomar en cuenta que la turbina va a tener una eficiencia distinta dependiendo de la altura y del caudal. Es decir, nosotros no podemos aventurarnos a decir que el rendimiento de una turbina, Pelton, Francis, Kaplan, va a ser la misma en todas las condiciones. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la cantidad de caudal que haya, generalmente cuando están a su nivel nominal es que tienen la mayor eficiencia posible, ¿no? Pero además, porque bueno, lo del caudal es obvio, es como una central termoeléctrica que a plena carga tiene mayor eficiencia, mayor rendimiento que a cargas parciales, ¿no? Eso, digamos, es lógico, el tema del caudal. Pero además, en el caso de una central hidroeléctrica, hay que tomar en cuenta la variable altura. Y esa variable altura tiene que tomarse en cuenta fundamentalmente en el caso de las centrales de regulación, ¿no? Que tienen un embalse cuyo espejo de agua va a ir cambiando, dependiendo de la hora, dependiendo del momento en el cual estemos, ¿no? Evidentemente, en una época de avenida, donde hay un caudal suficiente para llenar el embalse, no hay problema, porque la altura probablemente se mantenga constante. Pero en época de estiaje, la capacidad del embalse va a ir usándose dependiendo de la disposición del operador del sistema. Entonces, el volumen de agua a lo largo del día va a ir variando. Por lo tanto, también la altura va a ir variando a lo largo del día. Y entonces la capacidad de producción no va a ser la máxima, porque si de repente yo estoy a un nivel muy bajo de altura, pero tengo un caudal muy alto, no me encuentro al nivel máximo de eficiencia. Entonces, la capacidad que va a producir mi central o mi unidad, que tendría de repente nominalmente 100 megas, ¿no? 100 megas con un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, a pesar de contar con los 100 metros cúbicos por segundo, termina dándome 70, simplemente porque la altura del espejo de agua se ha reducido. ¿Por qué? Porque ya se utilizó el agua. Esa es una cosa que mucha gente no sabe. Yo he escuchado incluso algunos ponentes en algunas convenciones, en algunos simposios, que se preguntan por qué la generación de las centrales hidroeléctricas en época de estiaje baja. Baja porque las centrales hidroeléctricas de regulación tienen una variabilidad de altura a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, en época de estiaje, la altura no es la misma para el embalse, porque el embalse no está permanentemente lleno, sino que tú vas a usar el agua del embalse. Entonces, la altura, la capacidad de producción, va a verse también mediada, ¿no? No se puede pretender, pues, tener una producción del 100% de la potencia efectiva o la potencia firme en una central hidroeléctrica cuando ya hemos utilizado todo el agua, a pesar de que haya el mismo caudal.
Eso no se puede hacer porque simplemente la eficiencia de la turbina se reduce. ¿Por efecto de qué? Por estas curvas que se denominan curvas Colina y que son curvas que entrega el fabricante de la central hidroeléctrica. O sea, el fabricante de la central hidroeléctrica nos entrega estas curvas de diseño, ¿no? Cuando nosotros mandamos a hacer una central hidroeléctrica de regulación, nos entregan una serie de documentos y entre esos documentos se encuentran las curvas Colina, estas curvas, que son las curvas que se ven ahí como una montañita, ¿no? Y son curvas que muestran, ¿qué cosa? Muestran el nivel de eficiencia de la turbina dependiendo de la altura y dependiendo del caudal, ¿no? Como digo, yo puedo tener el caudal máximo de una central, el caudal nominal, pero mi altura se puede haber reducido. ¿Por qué? Porque estoy en plena época de estiaje y este agua ya bajó. ¿Ya bajó por qué? Porque ya está turbinando durante el día. Entonces mi nivel de producción no va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque este H ya no va a ser el H nominal, va a ser un H menor, ¿no? Entonces, yo no quisiera que ninguno de mis alumnos vaya por ahí en simposios hablando barrabasadas, ¿no? De este tipo, diciendo, oye, por si acaso, las centrales hidroeléctricas no están produciendo al máximo en época de estiaje. Claro, y eso es lógico, porque la altura no es constante, la altura es una altura absolutamente variable que depende del uso que le estemos dando al agua almacenada en el embalse. Y eso también no es algo que depende del propietario de la central, porque finalmente quien dispone del uso del recurso hidráulico es el operador del sistema, el COES, quien le dice a los generadores que operen con determinado nivel de potencia, con determinado nivel de caudal, ¿no? Y que va administrando la cantidad de generación que va a producir una central, ¿no? Eh, el operador del sistema, también para que tengan ustedes en cuenta esto, también tiene monitoreo remoto de las principales variables de las centrales. En el caso de las centrales hidroeléctricas de regulación, entre otras variables, ¿no? Que son las variables típicas de potencia, potencia activa, potencia reactiva, nivel de tensión, ¿no? También tiene, aparte también de las señales de los interruptores, los seccionadores, la subestación, ¿no? También del nivel de altura del embalse, ¿no? Porque con eso puede decir, oye, sí, hay suficiente agua para modelar esta central con una determinada capacidad de producción, ¿no? El COES, el operador del sistema en general, no se va a ver sorprendido porque una central hidroeléctrica de regulación en época de estiaje esté por debajo de su nivel de producción a pesar de que tenga el caudal pleno, el caudal de diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la altura se ha caído a lo largo del desarrollo del día o de los meses o de las semanas. ¿Ok? Entonces, estas curvas claves son importantes para la eficiencia de la operación de la central. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 4 unidades de 100 vatios cada una y el operador del sistema me dice, señor operador de esta central, opere inyectando 100 megavatios a la red, nosotros no vamos a ser locos de poner todas las centrales a 25, todas las unidades a 25 megas. Tengo 4 unidades. No las voy a poner las 4 a 25 megavatios. ¿Por qué? Porque voy a estar operando en un lugar de la curva colina que no es eficiente. Entonces voy a tratar de decir, bueno, si tengo que operar 100 megavatios y cada unidad tiene 100, entonces a plena carga, esta central, esta unidad va a tener mayor nivel de eficiencia. Mayor nivel implica menor uso de agua y mayor producción de energía, ¿no? Entonces, con menos agua produzco los 100 megavatios en lugar de tener las 4 unidades a 25 megavatios. O sea, es más conveniente operar una unidad a plena carga que tener 4 unidades a carga parcial. ¿No? No es lógico estar dejando, porque hacer esta operación, realizar esta operación que les menciono, ¿no? Lo que estaría haciendo es básicamente haciendo que estemos botando agua, ¿no? Que no estemos utilizando adecuadamente el recurso hidráulico. Por el lado del rendimiento del generador, vamos a tener un rendimiento entre el 90 y 98%. Eso sí es un valor relativamente fijo, no va a haber grandes diferencias acá. El nivel de rendimiento ir bajando por algunas fugas, por algunos inconvenientes de carácter técnico, pero eso se analiza y por eso que tiene que también realizarse inspección del generador.
¿no? Y acá vemos el nivel de rendimiento del generador. Acá tenemos un generador de 700 megavatios, ¿no? Vemos que el rendimiento está en más del 96% en 400 y llega a cerca del 99% en 700 megavatios. No, no hay mucha variabilidad entre el nivel de rendimiento, es lo que quiero decir. Como sí lo hay en el caso de una operación incorrecta, porque vean acá ustedes la escala de caída, ¿no? De la turbina, ¿no? Teniendo, por ejemplo, un nivel de máxima capacidad, ¿no? Máximo caudal, puedo estar en el 94%, ¿no? Pero dependiendo de la altura, yo puedo obtener un mayor o un menor nivel de producción, un mayor nivel de eficiencia, ¿no? O sea, el cambio en la variabilidad de eficiencia de rendimiento en el generador es mucho menos dramático del que ocurre por variación de caudal en el caso de una turbina, ¿no? Entonces son dos variables que vamos a tener que tomar bien en cuenta. La variabilidad del, de la eficiencia del rendimiento de la turbina y la variabilidad del rendimiento del generador. No, evidentemente, el modelamiento de la variabilidad del rendimiento de la turbina es mucho más complejo porque es un R3 que el modelamiento de, un, de la eficiencia del generador, ¿no? Que prácticamente es constante a lo largo de todo el rango operativo que tiene la unidad, ¿no? Esta es otra vista del típico caso de una curva colina, ¿no? Incluso las curvas colina también tienen algunos rangos prohibidos de operación, ¿no? Acá se puede ver, por ejemplo, para diferentes niveles de altura, entre 90 y 120 metros, ¿no? Se ve que existen rangos prohibidos de operación e incluso niveles de turbinado. Eso pasa generalmente en centrales que tienen turbinas Francis, ¿no? Esas son las que tienen un poco más de restricciones, son turbinas un poquito más delicadas que las turbinas Pelton. Ahí en las turbinas Pelton generalmente no suelen haber estas restricciones que sí hay en las turbinas Francis. ¿No? ¿Por qué? Porque las turbinas Pelton son turbinas que son, digamos, un sólido, pues, consistente, ¿no? Robusto. En cambio, las turbinas Kaplan, perdón, las turbinas Francis tienen una serie de partes móviles, ¿no? Y el chorro va en un diferente sentido del giro. Entonces, todas esas características especiales, si bien es cierto, permiten un mayor aprovechamiento del recurso hidráulico por la manera como están diseñadas las turbinas, también, bueno, tiene algunas complicaciones desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Una turbina Francis generalmente es, digamos, un principio general que seguramente cuando ustedes vayan a trabajar a centrales eléctricas, les van a comentar los especialistas de mantenimiento, ¿no? Suelen ser un poco más delicadas que las unidades Pelton. Entonces, en una unidad Pelton, yo generalmente no encuentro estas regiones prohibidas, cosa que sí van a aparecer en curvas de centrales de tipo Francis, ¿no? Acá podemos ver la curva colina con sus diversos niveles de eficiencia, ¿no? 90% para todo este círculo, 95, 92%, 90% con un nivel bastante bajo, ¿no? Para diferentes niveles de caudal. No, entonces, para diferentes niveles de caudal, ¿qué cosa tengo? Para diferentes niveles de caudal tengo diferentes también niveles y con las alturas variables, teniendo en cuenta que existe un rango, para todas las alturas existe un rango de caudales que no puede turbinar la central. ¿Por qué? Porque pueden haber restricciones asociadas a la cavitación, a vibración. Pero esa es una característica que cada contratista o cada fabricante de unidad nos va a brindar cuando llevemos a cabo la construcción de una central hidroeléctrica. No, va a haber un factor de productividad, que al final el factor de productividad es una especie de constante, que es lo que se usa en los modelos de simulación, ¿no? Es una simplificación un poquito burda, porque lo que hace es, el factor de producción, básicamente es un factor que yo le multiplico al, este, al caudal, ¿no? Yo tengo un factor de producción por caudal y esa es la potencia que puede entregar la central, pero evidentemente, olvidando que
la central puede tener diversas alturas, ¿no? Que las alturas son variables y también que la eficiencia de la turbina va a variar dependiendo de la, eh, de la altura y del caudal, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, es una simplificación para los tipos específicos de modelamiento, ¿no? Modelamiento de repente energéticos, de tipo simulación per se o SDP, cosas así, ¿no? Pero cuando queremos hacer una simulación adecuada, lo adecuado es meter incluso la curva colina, ¿no? Que es para otros fines, claro, evidentemente la simulación de este tipo. ¿No? Acá tenemos otra curva colina donde se aprecia claramente el tema de las zonas prohibidas, turbinado mínimo, turbinado máximo, la zona normal de operación y dependiendo del caudal, también zonas prohibidas o restringidas de operación a la altura. Y cada uno de estos vienen a ser los niveles de eficiencia, ¿no? No podemos estar con 200 cubos, pero en una altura de 98. Ah, ya estoy en el orden de una eficiencia del 90%. Estoy con 200 cubos, perfecto, pero con una altura bajísima, puedo estar con una eficiencia del orden del 88, ¿no? O 86, dependiendo de la curva que nos entregue el fabricante. Ok, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Bueno, si no hay consultas, entonces les voy a pasar ahora las presentaciones correspondientes a todo el tópico de centrales hidroeléctricas y con eso ya tenemos todo listo para la práctica calificada, ¿no? Que las voy a estar enviando hoy o mañana más tardar para que me la entreguen el día domingo. Si no hubiera nada más, entonces lo dejamos acá y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana creo que es 16, ¿no? Alguien me dice cuándo van a eh, iniciarse las clases presenciales, creo que son ya la próxima semana, ¿no? Entonces, voy a de todas maneras consultar, pero si nos dicen que tenemos que reiniciar clases presenciales, entonces el día viernes de la próxima semana en la universidad. ¿Ok? Muchísimas gracias, ya nos estamos viendo. Hasta luego. Ok, profesor.
Chao.